Empezamos con la propuesta del panel sobre geografía e investigación académica a partir de las intervenciones de Pablo Chicolera y Mabel Casarán. Bueno, buenas tardes a todas y todos. También me sumo a varios colegas que nos felicitamos de este encuentro, de esta oportunidad que no es solamente una celebración científica, que sí lo es sin duda y con larguísimo merecimiento, sino que también es una fiesta con todos los componentes afectivos que podemos imaginar, un grupo, un colectivo de gente que hemos desarrollado y seguimos desarrollando y tenemos que aceptar el desafío de desarrollar hacia adelante toda esta tarea de construcción institucional, científica, docente de esta queridísima carrera. Nos toca hablar del tema de la investigación y la verdad es que queda poco por decir, porque la verdad es que los paneles anteriores, sobre todo los dos primeros paneles, el panel de la biografía institucional y el panel de las entrevistas, realmente arrojaron casi todo lo que se pueda decir de lo que ha sido la trayectoria de nuestra institución, sobre todo lo que tiene que ver no solamente con la carrera de geografía, la docencia, sino también con algunos hitos de investigación que muy claramente expuso Luis. Solamente podría yo retomar sobre la misma línea referencial, quizás desde alguna otra perspectiva y tratando de no extenderme mucho. Pero bueno, lo primero que queda claro después de algunas intervenciones hoy y por la historia de otras instituciones es que de alguna forma la investigación o lo que podía ser llamado en aquel momento investigación antecedió a la carrera. Por lo menos a nivel institucional antecedió a la carrera. Y la segunda cuestión es que más allá de lo que muchas veces hemos insistido y se nos ha insistido a los que tuvimos que ocupar cargos de conducción en la carrera del instituto en diversos ámbitos, por más que se nos haya enfatizado mucho y se nos haya reclamado mucho la construcción de una carrera bastante balanceada, sobre todo a partir del plan del 94, entre la componente físico-natural y la social, económica y política, etc., humanístico-social. Pero la verdad es que la trayectoria de investigación ha estado por senderos que están siempre muy cerca, incluso desde antes de, digamos, la instalación del proyecto o, pongámoslo así, la generación del 84. La verdad es que lo que hemos ido construyendo a nuestro pesar, pero también con muchísimo cariño y seriedad, es un instituto que tiende a especializarse en geografía humana, esta es la verdad, en las distintas, amplísimas vertientes de geografía humana, incluyendo toda la problemática ambiental, pero básicamente creo que caminamos hacia allí y me consta que muchos de nosotros hemos hecho esfuerzos para incorporar otras perspectivas, otras temáticas, pero la verdad es que el resultado ha sido institucionalmente esto puede ser más discutible o más discutible, pero con solo ver el listado de temáticas estamos por allí y yo no creo que sea un problema, creo que es un capital que tenemos que saber valorizar. El 84, para adelante, a partir del 84 yo quería enfatizar, lo dijo Luis, pero quería enfatizar que me parece que ahí se producen tres rupturas, o avances, o logros, como queramos verlo, pero hay tres cuestiones claramente, en realidad son cuatro, pero hay tres que me parece que son las más importantes. De un lado se comienzan a constituir a partir del 84 verdaderas líneas de investigación, verdaderos proyectos de investigación colectivos. Esta me parece una ruptura central. Prácticamente no había, como se dijo, casi prácticamente inexistía la investigación. Yo tengo que decir, ya que muchos metieron anécdotas, voy a meter una de las mías. Yo hice toda la carrera, algunos dirán por ahí que se nota después en el aula, o en lo que uno escribe, pero la verdad es que hice una carrera horrible. Yo hice una carrera del 75 al 83, me comí toda la dictadura acá adentro. Y, sin de no ser por un par de materias de historia que teníamos que cursar en aquella época, yo no hubiera conocido la biblioteca. Ningún profesor me estimuló, quizás solamente podríamos citar la excepción
exposición de Lifieri, de alguna forma, y de su cátedra de geografía humana, o introducción, no me acuerdo, no sé si Marta se acuerda. Salvo esa cátedra y la cátedra de historia, por esas cátedras yo conocí que existía la biblioteca y me sentí obligado a ir a la biblioteca. Los demás eran manuales, dictados, uno tenía que escribirlo. Entonces me parece que central primero, a partir del 84 comenzamos a producir ciencia, pensamiento científico y estudios, análisis de casos en el Instituto de Geografía y de manera colectiva. Esto se fortalece notabilísimamente con las posibilidades que empiezan a surgir desde la UBA, desde el Coliseo, como decía Carlos, no voy a repetir eso. Pero bueno, me parece que es una primera ruptura. La segunda ruptura es que también, como se dijo por allí, se va consolidando una verdadera ruptura epistemológica, no solamente que comenzamos a producir ciencia en geografía, sino que además una ruptura epistemológica, y esa ruptura epistemológica, además de todo lo que destacó Luis respecto de todos aquellos pensamientos y todos aquellos recursos metodológicos y todas aquellas vertientes del conocimiento y pensamiento espacial, había quedado fuera, incluso ambiental, ¿no? Decía, había quedado fuera. En realidad yo me atrevería a decir que la gran ruptura epistemológica no solamente fue incorporar todas esas vertientes prohibidas o soslayadas, sino el pensamiento crítico, la geografía crítica. Ahí sí que también es cierto, como decía Luis, cumplió un rol central el contacto con la Universidad de San Pablo, evidentemente. Entonces, tanto en el plano de la producción teórica como en el plano de los estudios de caso, análisis territoriales y demás, fuimos incorporando esta otra manera de hacer geografía. Cada uno, digamos, en la diversidad, con distintas aproximaciones, con distinta intensidad, pero me parece que cada uno de los grupos fuimos empezando a producir desde esa otra perspectiva. Una perspectiva que no solamente representaba una ruptura epistemológica, sino un mayor acercamiento a los problemas concretos y reales de la sociedad. Un poco en el sentido, recuperando el sentido de lo que decía Omar, mirando más hacia el futuro, ¿no? Pero ya en ese momento creo que hubo una primera ruptura que nos aproximó más la geografía, aquella geografía que había, el tipo que mencionaron acá, y yo tuve que ser alumno de él en medio de mi carrera, golpeaba algunas mesas diciendo que lo que había que producir era geografía pura, ¿no? Balmaceda. Bueno. Es decir, una geografía no comprometida, una geografía banal, una geografía decorativa, una geografía que nos molesta, ¿no? Bueno. La tercera ruptura, me parece que además del incremento de la relevancia académica y el número, la cantidad de los aspectos cuantitativos, no solamente cualitativos, de la relevancia académica de los estudios en el Instituto de Geografía, comienza a manifestarse la relevancia social, como decía, de la producción académica a través de esa otra gran vertiente de nuestro quehacer, que es básicamente la actividad profesional. La actividad profesional que estaba, como bien se dice, fuera de la facultad, fue incorporada y la verdad es que todos aprendimos de estos maestros que tuvimos, ¿no? Bien sea Luis, el Chuzo Barbero, Kika Zabalain, Carlos, etc. Y fuimos comenzando a ser mirados desde la sociedad como unos tipos que producíamos un conocimiento valioso, estratégico. Y la verdad es que hoy estamos, si no me equivoco, si podemos compartir esto, yo siempre digo que somos una comunidad pequeña pero exitosa, en el sentido de la inserción social, de la inserción profesional en distintos ámbitos de gobierno, pero también en todo lo que tiene que ver con la gestión educativa, en lo que tiene que ver con la producción de textos, en lo que tiene que ver con la producción de información geográfica y representación geográfica a partir de los medios automatizados y informáticos de producción, de representación de los fenómenos geográficos. Esas tres rupturas me parece que son centrales. En ese periodo, bajo la gestión, básicamente bajo la gestión de Luis, después se fueron fortaleciendo y consolidando a partir de la gestión de Carlos, a partir de la gestión de Marcelo, de Rodolfo, fueron algunas líneas de investigación que realmente fueron trascendentes. Transporte y territorio, estudios de cuenca, estudios ambientales, estudios sobre frontera agropecuaria, geografía y energía, reestructuración industrial y transformaciones territoriales, integración política latinoamericana, geopolítica y territorio, etc. A partir de los 2000 y a partir del 2003, bueno, yo era el tipo que te olvidaste, que también había estado a cargo del instituto 7 años, con una
ahí un poco más de la experiencia personal, ¿no? Como director del instituto, creo que hubo también un avance, una ruptura en el sentido de que se fueron consolidando los programas de investigación y se produjeron mejoras notables también en el hábitat nuestro, de trabajo cotidiano. Y que también se ampliaron los recursos de investigación y sobre todo hubo una enorme expansión de los becarios, y esto es de las tesis doctorales. Ahí hubo otro salto cualitativo y cuantitativo importante. Empezamos a producir, casi diría a exportar, como si fueran jugadores de fútbol, geógrafos sumamente capacitados. Hasta el 2000, 2003 había muy pocos doctores. Hoy la verdad es que es una maravilla ver la cantidad de gente que se ha doctorado y que rápidamente adquiere una capacitación de excelencia de más alto nivel. Quiero recordar, para ir terminando, que me parece que fue también un acierto enorme, fenomenal, lanzar a mediados de la década de los 90 la maestría y volver a relanzarla en 2008, porque creo que realmente es algo, la parte de proyección que estaba faltando a la carrera. Ahora hay una enorme cantidad de líneas de investigación, yo no las voy a mencionar todas porque seguro que me olvido alguna y a veces están afuera y además no tengo tiempo. Solo quiero cerrar diciendo dos cosas, un par de cositas. De un lado, un poco para salir de la autocomplacencia, porque realmente creo que hay mucho para celebrar. Es cierto, creo que hemos trabajado mucho, hemos trabajado duramente y bien, y además hemos trabajado en el contexto de la diversidad, y es un capital enorme. Diversidad que tiene que ver con posturas personales, con perspectivas diversas, a veces con una manera distinta, ligeramente distinta de entender la universidad o de entender la gestión en el departamento o en el instituto. Pero más allá y por sobre todas esas diferencias, creo que somos una comunidad pequeña y vulnerable, pero que ha sabido reinventarse permanentemente y coexistir, y todos se nos aprenden. Ahora que dije esto, que la supera complacencia, lo que creo que está por delante y para terminar es este desafío que está planteado. Nuestro mundo, nuestra sociedad, nuestros territorios, todo aquello que estudiamos está cambiando menos. Como decía Milton, esta condición de la aceleración contemporánea, los territorios inestables, como me gusta llamarlos a mí, un capitalismo que se ha transformado vertiginosamente y que ya necesitamos volver a reconceptualizar y conocer. Veo que hay en distintos lugares del mundo grupos de personas incluso superformadas. Se me ocurre Carlos de Matos, por decir alguien muy conocido, que han vuelto a leer a Lefebvre, por ejemplo. Hay una búsqueda. Me parece que hay una búsqueda que tiene que ver con un mayor relacionamiento con la sociedad, con los problemas concretos de la sociedad de nuestro país, de América Latina, es un momento muy particular de América Latina. El desafío está puesto. Yo creo que habrá que avanzar en tomar ese desafío, que va a significar quizás cosas muy complicadas, costosas, traumáticas, a veces, por ejemplo, tocar el plan de estudios, o tendríamos que atrevernos a modificar el plan de estudios a futuro. Creo que vamos a tener que revisar un poco los contenidos y su ajuste con la realidad y con lo que podemos aportar con todas las potencialidades que tenemos. En ese sentido, tenemos planteado un camino gigantesco. Me parece que ese acto fundacional del 84 y en cierto modo refundacional del 90 y pico, 94, cuando hicimos el último cambio en plan de estudio, tendría que, a 20 años casi, ser acompañado por una nueva ruptura. Así que me parece que esa tarea pendiente lo dejo a consideración y bueno, gracias a todos por estar acá y de esta manera tan masiva. Es una enorme y maravillosa celebración. Bueno, buenas tardes. También yo estoy muy contenta y estar celebrando en esta facultad, en esta carrera que me acogió viniendo de otro lugar, sintiéndome parte de todos nosotros, de ustedes, de yo misma, en esta cuestión de la interdisciplinariedad. Y realmente creo que es un momento para festejar y es un momento también para pensar el futuro y los grandes desafíos. Estamos festejando 60 años, de los cuales como profesora llevo 30, llevo la mitad. Y me convocó Carlos Rigorati, en aquel momento que él contó que empezó a buscar gente que hacia la carrera, no sé, habría ahí a alguien que
formé muchísimo y soy un poco geógrafa, como ustedes, y soy un poco, estoy en las fronteras de lo que estudié, de la geografía, de muchas ciencias que tienen que ver con las ciencias sociales, porque todo para analizar estos fenómenos en los que estamos involucrados nos exige más allá de lo que aprendemos, como un poco se dijo acá, y ir en otras búsquedas. Yo estoy en esta mesa de investigación y también llevo tantos años como investigadora y me puse a pensar, por un lado, en función de lo que charlamos también con Pablo, cómo nos dividiríamos los temas, me puse a pensar en el presente, qué es lo que estamos respondiendo con lo que se está estudiando. Estuve mirando en la página los temas que todos los investigadores están llevando a cabo actualmente, y uno lo que observa, y más aún en función de lo que se dijo acá, de que en realidad es a partir de los 30 años de democracia que se empieza a consolidar un ambiente realmente de investigación, académico, de búsqueda, que se torna cada vez más serio por diferentes circunstancias de las personas que comienzan a hacer esta transformación, pero también por circunstancias del país y por circunstancias que también se mencionó el CONICET y demás. Y uno mira en esos 30 años si es, y debemos creer que es como se dijo que fue, que tanto Luis como Carlos recibieron lo que recibieron, bueno, entonces estamos fantásticos, porque se ha producido muchísimo, se ha crecido en todos los sentidos, se ha crecido en número y se ha crecido en calidad, se ha crecido en el número de investigadores, en el número de jóvenes que se incorporan, en la cantidad de temáticas que se trabajan, en la diversidad de las temáticas que se trabajan, en poner en respuesta problemáticas sociales e incluso en adaptarse a ellas. Aquí cuando uno mira, lo vamos a responder, vista la geografía como una dimensión en el análisis del espacio, y vista la geografía con nuevas perspectivas, con paradigmas de análisis que aquí en estas carreras se estudian, uno diría, estamos respondiendo a muchas de las cuestiones que son importantes. Y a mí me pensaba, ¿qué se hacía antes? Antes me refiero al comienzo de estos últimos 30 años, ahora 20 años, ¿qué se hace ahora? Y si nosotros vemos, había una temática, por ejemplo, la promoción industrial, que trabajaron en tu equipo, con Luis Llanes, es una temática que tenía una importancia en aquel momento, había que responder cómo se estaba llevando la promoción industrial y qué es lo que se estaba logrando con ella. Y hoy estamos en otro momento de este proceso de desarrollo, donde la promoción industrial tiene, primero que más allá de lo que pueda hacer pretendiendo el gobierno reivindicar la industria en este proceso de globalización tiene otras connotaciones y aparecen otros sectores que antes no se estudiaban y que ahora son parte de nuestras investigaciones, como por ejemplo el turismo. El turismo tiene una dinámica y una realidad que hace que sea importante saberlo, conocerlo, ver qué está pasando en esta relación de la sociedad y el espacio que preocupa la geografía. Así como este ejemplo, hay otros que se estudiaban antes y que ahora han sido reemplazados por nuevos temas como las nuevas ruralidades, la cuestión de las problemáticas metropolitanas que comandan buena parte de nuestro desarrollo y en donde se centran estos movimientos sociales que estaban hablando aquí hace un ratito, es decir, la ciudad como, lo acaba de escribir David Harvey, ciudades rebeldes, donde se centra esta rebeldía que a lo mejor tiene esas posibilidades de transformación o genera esas posibilidades de transformación. Efectivamente, los conflictos sociales es otro tema que se está trabajando en el instituto. Bueno, y realmente
Son muchísimos los temas que se están trabajando, temas de la memoria, temas de los lugares, temas del análisis cartográfico y la visión latinoamericana. Cuando vemos, hoy día hay muchas críticas vinculadas con este pensamiento eurocentrado y que tenemos que generar nuestra propia visión latinoamericana. Este surgimiento, ya desde hace unos años, de la cuestión del territorio, el territorio visto en sus diferentes dimensiones, donde se incorpora, tomamos el territorio en su visión absoluta, pero también relativa, pero también relacional, y este resurgimiento o surgimiento del análisis del territorio, de los movimientos sociales territoriales, de todas estas cuestiones, nos posicionan desde la geografía en un lugar distinto. Son otros desafíos que los que había hace 20 años atrás. Y el instituto, uno observa que está tomando esos temas y muchas veces adelantándose a esas problemáticas. Eso pasó con, por ejemplo, los estudios sobre conflictos. Los estudios sobre conflictos están llevándose a cabo en el instituto sobre conflictos por la tierra, conflictos por el agua, mucho antes, en muchos casos, que esto tomara una dimensión de preocupación a nivel de los procesos sociales. Yo, por otro lado, a mí me interesa señalar que creo que es para aplaudir este crecimiento en sus diferentes vertientes cuantitativas y de calidad de lo que está pasando con el instituto, pero creo que estamos viviendo en este proceso globalizador una situación de dificultad de análisis. Aquí se dijo de diferentes maneras. Estamos en sistemas complejos. Cada vez que nos ponemos a analizar algún objeto de estudio, en donde el espacio ocupa un lugar central, nuestros objetos, esos objetos de estudios conforman sistemas complejos, sistemas que tienen múltiples heterogeneidades, sistemas que tienen múltiples objetos y que no los podemos discernir y muchas veces resolver desde una sola disciplina. Precisamente creo que uno de los desafíos es ir traspasando esas fronteras, es un desafío que tenemos todos, pero tienen fundamentalmente los jóvenes, como estuvieron hoy en esta mesa y otros que están acá, y todos los jóvenes, cuando muchos de nosotros no vamos a estar en los próximos 60 años, que es el festejo, pero en los 20 tampoco. No, mejor sí, en los 20 sí, pero en los 60 no, pero en los 20 capaz que estamos. Hay que ser optimista, más la medicina progresa. Pero yo lo que creo es que son los jóvenes los que tienen este desafío de traspasar esa frontera. Y me pregunto, ¿qué estaremos festejando, estando presentes o no? Estaremos festejando, y creo que es un desafío en esta cuestión interdisciplinaria que se necesita para comprender la complejidad de los fenómenos y de los sistemas complejos actuales. Estaremos festejando los 60 años del Departamento de Geografía o de algo más interdisciplinario que la propia geografía. Y no, interdisciplinario no me refiero a lo que muchos de nosotros ya estamos llevando, que es la interdisciplinariedad entre las ciencias sociales. Yo creo que aquí es más allá de las ciencias sociales. Creo que, y la geografía tiene una cualidad natural en la interdisciplinariedad. Tiene una cualidad natural porque por estas cuestiones que se vinieron charlando acá, entre lo social, la enseñanza de lo social, de lo natural, ya entra en los análisis desde una perspectiva interdisciplinaria. Creo que respecto a otras ciencias sociales, entra con ventaja y por eso nosotros vemos en el instituto nuestro, en el Instituto de Geografía General, que hay una interdisciplinaridad diferente al mero enunciado. Creo que ese es un desafío. Y el otro desafío que tenemos es algo que también se dijo acá en la mesa, lo dijeron las jóvenes de la mesa anterior, es esta relación
entre la enseñanza que se da, entre la enseñanza, entre el departamento, entre la investigación y la sociedad. Entre la enseñanza lo digo en el sentido no solamente de educación y geografía, no solamente eso, pero sino también una mayor vinculación entre el departamento, lo que se enseña en el departamento, lo que se investiga en el instituto, y la sociedad, lo que demanda. Creo que este es un desafío que nos tenemos que dar y que queda en manos de los jóvenes. Gracias. Seguimos con el eje dado que se llama Geografía del Futuro, que va a contar con la presentación de Daniela Borrás, que va a dar una mirada sobre el plan de estudios, Pablo de Petris, va a hablar sobre el rol de los estudiantes en investigación, Cristian Quiñones, los estudiantes en la formación docente, y cierra Martín Moroni, hablando de la inserción laboral durante la etapa estudiantil. Buen día a todos. Antes que nada, hacer una salvedad sobre el título del panel, que se llama Geografía del Futuro, pero no es así en realidad. Vamos a hablar los cuatro sobre la geografía de hoy, que es la que nosotros estamos protagonizando. Y bueno, quizá en base a estas reflexiones presentes poder pensar en alguna otra jornada sobre la geografía del futuro. Bueno, unas cuestiones sobre el plan de estudios que nosotros creemos pertinente revisar es de lo que les voy a hablar ahora. Una vez, cursando una de las materias introductorias, un profesor nuestro hizo muchísimo hincapié en que la geografía es una ciencia social. Y la compañera que estaba al lado mío se me arrimó, no me conocía, y me dijo que tenía toda la razón y que si uno elegía el área natural se había equivocado de camino. Y esto a mí, que yo había elegido el área natural, me chocó muchísimo. Y pienso que remite directamente a la estructura de nuestro plan de estudios, que divide entre lo natural y lo social. Y esto creemos que es una de las primeras cosas que habría que revisar. Porque el título no lo divide, entonces no discrimina. Entonces, un ciclo de orientación dividido no creemos que tenga mucho sentido. Sí está bien agrupar las materias en áreas pertinentes, está perfecto, y subáreas. Pero al ir eligiendo las materias de especialización, creemos necesario un criterio que no sea tan estrecho como esto es natural, esto es social. Y de paso también le damos un lugar más personalizado al enfoque interdisciplinario que quiera adquirir cada uno. Sobre las áreas que ahora están en el plan de estudios natural, social e instrumental, creemos que la nomenclatura también hace lo suyo. Esto de lo natural siempre remite a lo duro, a lo físico per se, y no toma en cuenta perspectivas que son sociales y de las que se ocupan los geógrafos que se especializan en geografía natural. Todas las materias introductorias incluyen una introducción a problemas ambientales, como el cambio climático, la contaminación costera, el impacto ambiental, y las problemáticas ambientales son problemáticas sociales. Entonces creemos que esto de lo ambiental sería un poco más apropiado, más que de lo natural. Con el área instrumental sucede un tanto parecido. Salta a la vista el enfoque técnico, que está totalmente naturalizado, y lo de técnico está bien. Los sistemas de información geográfica son una herramienta fundamental que todo geógrafo debería manejar con cierta destreza. Quizás actualizar un poquito el software, una profundización en los usos, más herramientas de diseño, pero lo técnico está bien enfocado. Pero se queda corto para hablar de cartografía, porque alrededor de la cartografía hay todo un mundo de abstracciones, de simbolismos, de relaciones de poder, de abstracciones que se ignoran por completo, ¿no? Los mapas son dispositivos de poder, son artefactos culturales que responden a ciertos cánones de una cultura visual. Colgados tenemos mapas de diferentes épocas y salta a la vista. Y esto creemos que hay que incorporarlo, ¿no? Es importante educar la mirada dentro de esta cultura visual de nuestra sociedad y educarla de manera crítica para no ver en el mapa una verdad que nos muestra la problemática que nosotros estamos estudiando, sino como un artefacto que puede ser analizado en sí mismo.
¿no? Que puede ser cuestionado, que es susceptible de análisis históricos, iconográficos, semiológicos, ¿no? Abrir un poquito el panorama al análisis cartográfico. Y el análisis histórico también es algo que vamos a integrar porque, bueno, coincidíamos con varios docentes en la falta de interés por la perspectiva histórica. Y ya más al final del plan de estudios, o tesis o seminarios, y si uno elige hacer tesis, tiene un seminario de diseño e investigación y bueno, más o menos está orientado, pero con los seminarios de graduación, la falta de materias metodológicas hace que a uno en realidad lo escriben los logos, porque no... Hay una al principio de la carrera introductoria y después nada más. Lo curioso sobre todo esto que estoy nombrando es que sí está contemplado en nuestro plan de estudios. Hay seminarios de técnicas cuantitativas y cualitativas, hay seminarios de geografía histórica, de historia del pensamiento geográfico, hay un seminario de semiología cartográfica, de sensores remotos análisis digital, pero bueno, quizá alguien me adivine lo que voy a decir ahora, estas materias, estos seminarios no se dictan. El 30% del plan de estudios, esto hice una lista de las materias que no se dan y sacar el porcentaje, es un fantasma, es una ficción. Y esto habría que cambiarlo porque por más que uno revise los contenidos, los programas, las orientaciones, si no se lleva a la práctica, es lo mismo que nada. Y se entiende que, bueno, a veces son circunstancias que uno le exceden, ¿no? La necesidad de recursos, pero bueno, con los recursos que tenemos seguramente que algo podemos hacer. Y después, por último, el último tema que a muchos compañeros les inquietaba y les parecía interesante y pertinente hacer una mención, es el tema de las acreditaciones. Planteados los problemas a la hora de orientar una solución, la idea sería hacer un llamado de atención a que los cambios, las revisiones tienen que venir de adentro de lo que protagonizamos la sociedad, la comunidad académica y no impuesto desde afuera, ¿cierto? Entonces, lo que proponemos es una revisión desde adentro que abarque estructura, contenidos, revisando hasta la nomenclatura, porque es increíble el poder que tienen las palabras para moldear la imagen que se hace uno de la carrera. Lo primero que hace un estudiante con todo al frente antes de elegir una carrera universitaria que va a seguir es ver el plan de estudios. Bueno, a ver geografía. ¿Y cómo se da geografía en la UBA? Entonces es importante mantener esa estructura que también es la carta de presentación actualizada tanto con respecto a la situación social que nos toca vivir como también a las necesidades particulares de esta institución. Bueno, yo voy a hablar ahora del proceso de investigación con algunos estudiantes. Es algo que logramos en conjunto, pero seguramente obviamente va a estar tenida en mi experiencia personal. Yo ahora en este momento estoy terminando el seminario de tesis y me dispongo a hacer mi tesis de licenciatura. Bueno, los estudiantes sabemos que vamos entrando a lo largo de la carrera que hay tres caminos posibles para el geógrafo. El camino de la docencia, el camino profesional y el camino de la investigación. También vamos sabiendo que muchos de nuestros docentes se dedican a más de una de estas cosas y que no hay que tenerlas por vías como si fuesen vías separadas. Ya existe el geógrafo profesional, docente y investigador al mismo tiempo. También a lo largo de esta carrera de cursada nos centramos sobre qué están investigando nuestros docentes. Sabemos que existe un instituto de investigación en el cuarto piso, pero muchas veces desde el rol de estudiantes esas cosas nos parecen muy alejadas y la verdad que en nuestra cotidianidad nos vemos inmersos en nuestra currícula, en dedicarnos a las materias y la investigación la dejamos de lado o para mucho después. Pero llega un punto, más tarde o temprano, que nos empezamos a preguntar qué es eso de investigar y sobre todo cómo se hace y también cómo podemos los estudiantes investigar, si los estudiantes podemos investigar. Hay muchas vías para llegar a eso, lo importante es tener la curiosidad y la iniciativa. Por suerte, muchos docentes comparten sus experiencias, sus inquietudes y nos motivan a acercarnos y ver de qué forma nosotros también podemos colaborar con ellos. Y hay que destacar que la gran mayoría de nuestros docentes en la carrera nos reciben con agrado, algo que hay que agradecer mucho. Otros estudiantes directamente se acercan al instituto o al departamento donde los orientan con qué docentes o investigadores deben charlar o qué materias consultar.
En mi caso personal, que yo, ¿verdad? Yo estoy haciendo mi tesis con Luis Val y yo nunca lo había tenido de docente, y vi una nota sobre eso en página 12 y dije, bueno, acá está la persona que tenemos que hablar y está mi propia facultad. Entonces, lo importante es que en este momento nos damos cuenta que es posible, siendo estudiante, investigar, colaborar en proyectos y apropiarnos de conocimientos adquiridos tras años de cursadas y comenzar a producir nuestros propios conocimientos, y no simplemente en una materia que dice tal autor o en una monografía y buscar algunas fuentes y sintetizarlas, ¿no? Muchas veces es difícil dar ese paso inicial porque lamentablemente sentimos que el instituto de investigación es algo muy ajeno, algo muy lejano a nosotros, y no hay una conexión entre lo que está investigando con el instituto y las materias que estamos viendo, algo que ya se ve un poco Mabel. Y también que depende mucho de la voluntad de los profesores en decir, hay el instituto se hace estas líneas ahora, para así nosotros motivarnos un poco más a acercarnos a ella. También es difícil porque cuando empezamos a investigar no sabemos por dónde empezar, ya que investigar no tiene nada que ver con hacer un trabajo práctico para una materia o una cátedra, es un proceso mucho más complejo y difícil. Y repito, creemos que hay una separación entre las materias y el proceso de investigación. Esta vez que aquí resaltamos apuntan a dar al pie para reflexionar de qué modo podemos, estudiantes y docentes, construir vínculos para mejorar esta circulación de información. Y no esperar, como en muchos casos, al seminario de graduación a ver qué voy a hacer de tesis. O, si no, lo que pasa muchas veces también es que muchos estudiantes directamente desisten de hacer una tesis antes de afrontarla por culpa de estas faltas. Muchos estudiantes me he dado cuenta que a veces ni se plantean hacer una tesis. Está bien, hay otros caminos que pueden hacer, el profesorado, el seminario de graduación, son todos válidos. Pero muchos estudiantes no se plantean hacer una tesis porque lo ven muy alejado, lo ven como algo, un zoom que está ahí arriba y que no nos pertenece a nosotros por veces. Y la verdad que también tenemos que pensar un poco que una tesis es un primer paso. Yo de hecho tengo un montón de hermanos que son investigadores que me dicen, no, la verdad que yo mi tesis de disertación no la quiero ver porque es algo que hoy en día la recontra modificaría, pero bueno, es un paso a paso. También es un deber nuestro repensar el rol de estudiante como sujeto activo en vez de pasivo y asumirnos como sujetos capaces de llevar a cabo esta tarea. No obstante, quiero resaltar que pese a las dificultades que muchos encontramos, muchos estudiantes logramos insertarnos en el proceso de investigación y es un proceso bastante enriquecedor. A mí me gusta hacer un paralelismo con los famosos finales de las materias que dicen son integradores de todo el conocimiento que uno va viendo a lo largo del cuatrimestre. Yo creo que una tesis también es integrador de todo lo que uno va viendo en la carrera. En mi caso personal yo me doy cuenta, soy consciente, capaz que hay otras cosas, pero soy consciente que integro cosas de geografía urbana, geografía económica, de circulación, de metodología, hasta de recursos y sociedad, que no pensé que lo iba a utilizar, pero me vino al caso. Y seguramente el estudiante más capaz, más brillante, podrá integrar más conocimientos aún de toda la carrera. Y hoy en día, algunos estudiantes están como escaladores en una investigación en el instituto, algunos forman parte del proyecto UBASIR, muchos estaban, se encuentran investigando una tesis personalmente, o por fuera de la institución también, y también en los propios espacios de las cátedras, como escritos. Y quisiéramos compartir entonces algunas de las líneas de investigación que hoy en día están llevando a cabo estudiantes, las que yo conozco, seguramente hay más, entre ellas que llaman por Mabel, geografía del poder y géneros, geografía rural, geografía de transporte, historia de la cartografía, política y lugar en la memoria, geografía urbana, seguramente hay mucho más. Pero acá hay que traer a colación ahora el último punto para pensar, dado que estamos en este marco de geografía del futuro, que tratamos de interpelar del presente, es cuál es la nueva línea de investigación que deberían desarrollarse. Buenas tardes para todos. En primer lugar, gracias Cita por estar acá. Gracias a la Cátedra de Estadística por estar presente, Graciela Cayetano. Bueno, mi subeje corresponde a lo que es lo que conocemos en la educación y en la formación docente en la práctica profesional.
pedagógica, didáctica, con la última reforma del plan de estudio, se ha quitado didáctica general por las cuestiones analizadas y justificadas en su momento, que se llama la cátedra monopunktista, y se ha propuesto en su lugar dos materias, cuatrimestrales, planeadas en reemplazar, que son didáctica 1, teoría de la enseñanza, y didáctica 2, estrategias y técnicas generales de la acción educativa. Estas materias, quienes han transcurrido por esas materias y se han graduado como docentes, he recopilado opiniones de distintas personas que ya están graduadas, mías propias también y otros compañeros que están cursándolas en este momento. Son materias claramente dictadas por el Departamento de Ciencias de la Educación, que tienen como objetivo formar licenciados en el área de educación, pero no son de formación docente. Entonces, cuando nosotros abordamos y llegamos a lo que es didáctica especial, editorial, es el fuerte y es el núcleo donde nosotros realmente nos tenemos que dotar de las herramientas para agendar y para empezar a ejercer una profesión, una de las 3 profesiones que nombró Pablo, sobre un graduado en geografía, que un profesor tiene el mismo estatuto que un licenciado o un investigador. En tanto que la producción de conocimiento sabemos que se realiza en ámbitos académicos y luego se recontextualiza en los ámbitos de escolaridad, mediante exposiciones didácticas, secuencias didácticas. Nos encontramos entonces con una ruptura bastante interesante que se da desde la geografía regional, que ha permeado durante muchos años la currícula de la escuela secundaria de geografía y ha pasado desde los aportes de Rodolfo Bertoncello, María Victoria Fernández Casó, Raquel Burevich, a integrar una agenda de problemas socioterritoriales desde una mirada más crítica que involucre a los estudiantes, empezar a elaborar distintas alternativas y empezar a transformar un tipo de conocimiento que se lo presentaba en un momento de forma tópica, de memorización, de capitales, de ríos, a pasar a un tipo de conocimiento que es más situacional, que nos pone, o al menos es la intención y el objetivo, ponerlos en situación a cada uno de ustedes y cada uno de las mujeres, alumnos y alumnas. En tanto que sabemos que los graduados, los que son graduados y los que aspiramos a hacerlo en el área de educación, podemos asegurar, por un lado, que nuestro plan de estudio actual para el profesorado es muy rico y incorpora toda esta vertiente nueva. No obstante, no nos quedemos con eso, vayamos por más. Vayamos por más porque la realidad de las aulas nos está poniendo en jaque, nos hace constantemente interrogaciones, la geografía se está ayornando constantemente de nuevos problemas, de nuevos capítulos, de nuevas transterritorialidades, de nuevas multiterritorialidades, que en la escuela media quizás no aparece tanto por la poca carga horaria o por cómo aparecen segmentadas en lo que es las secuencias, pero no obstante es un desafío para nosotros. Los problemas socioterritoriales, como sabemos, son complejos por definición. Cuando digo complejos, me estoy refiriendo a una postura, a un paradigma en donde uno se para, es un modo de abordar la realidad que no es único, que no es acabado. Abordamos los problemas socioterritoriales, intentamos acceder a la realidad y la realidad nunca es una en su totalidad. Siempre son aproximaciones asintotáticas que las tocamos, que nunca las vamos a tocar, pero tratamos de recordarlas. Al menos eso en principio. Soy breve porque no me queda mucho tiempo. Para finalizar, puedo decir estamos constantemente escuchando quejas, no quejas, sino opiniones críticas sobre cómo poder enriquecer nuestra formación docente y bueno, eso Bueno, buenas tardes. A mí me toca cerrar un poco este panel, digamos, un subpanel que conformamos con los compañeros estudiantes de la carrera. Y en mi caso lo que yo tenía para mencionar era el tema de la inserción laboral de los estudiantes de geografía, bueno, a medida que van transitando la carrera. Por un lado quería, digamos, plantear una salvedad, como plantearon los compañeros, de que las cosas que yo puedo mencionar acá, por supuesto que están, digamos,
sostenidas por mi subjetividad, digamos, por mi trayectoria personal, pero que son producto de un consenso entre muchos compañeros que nos encontramos a discutir estas cuestiones de cara al festejo de estos 60 años, pero que, bueno, obviamente tienen cierta impronta personal, ¿no? Cuando nos encontramos a discutir esta cuestión de la inserción laboral de los estudiantes avanzados, de los estudiantes que arrancan, de los graduados recientes, lo primero que surgió entre los compañeros que nos encontramos era la multiplicidad de lugares, ¿sí?, de ámbitos laborales donde los estudiantes de geografía trabajamos. Y eso me parece que es un primer indicio, ¿sí?, porque el hecho de poder trabajar en muchísimas instancias estatales, en diversos ministerios, en diferentes organismos públicos, en diferentes empresas, en organizaciones no gubernamentales, es algo que me parece que es distintivo de nuestra carrera, digamos, de nuestra formación con respecto a otros estudiantes, sobre todo de esta facultad. Y lo que surgió también en paralelo a eso, relacionado a eso, era, y que siempre está como dando vueltas, ¿no?, que lo mencionaron también los compañeros, la cuestión de los sistemas de información geográfica, o sea, la inserción laboral a partir de la herramienta Sistema de Información Geográfica, que nadie podrá refutar que en muchos casos esto se da por estas causas, es decir, muchas veces nos encontramos trabajando gracias a, o debido a que tenemos conocimientos, o se supone que los deberíamos tener en torno a estas herramientas, estos software. Pero lo que nos pareció interesante resaltar es que, digamos, más allá del conocimiento que se pueda tener sobre estas herramientas, el valor agregado que tiene el estudiante de geografía a la hora de entrar a trabajar pasa por otro lado, ¿sí? O sea, pasa por una formación académica, por un estudio, por una trayectoria dentro de la universidad de muchos años que excede muchísimo a lo que es el tema de los sistemas de información geográfica. Y eso es una conclusión que nos parecía importante resaltar. O sea, para nada nosotros estamos pensando en que la inserción laboral, aunque en apariencia a veces se presenta así, ¿no?, que la inserción laboral tiene que ver directamente o estrictamente con el sistema de información geográfica, sino que, por el contrario, digamos, la buena inserción laboral, esto es una conclusión de lo que nos juntamos a charlar, ¿no?, pero que la buena inserción laboral que podemos tener los estudiantes de geografía dentro de la dinámica del mercado de trabajo, ya sabemos cómo es, ¿no?, pero dentro de eso la buena inserción que podemos tener excede muchísimo a el tema del sistema de información geográfica, y quien haya transitado un espacio laboral vinculado con estas herramientas puede notar las diferencias que un estudiante de geografía puede tener para interpretar, para manejar estos software en relación con otros profesionales, incluso profesionales dedicados al estudio de ese tipo de herramientas. Entonces, esto nos pareció muy importante para resaltar y un mito a empezar a derribar, ¿sí? Porque obviamente, como decía Daniela, sería importante, digamos, tener un laboratorio informático mejor equipado, bueno, estas cosas que hablamos antes, pero no pasa, creemos al menos los que charlamos sobre estos temas, no pasa por ahí la inserción laboral de los estudiantes de geografía, sino que viene dada a partir de otro tipo de formación, otro tipo de conocimientos que permite una interpretación crítica, digamos, mucho más holística de esas herramientas que quizás en algunos casos nos pueden dar trabajo. La posibilidad de construir la herramienta mapa, ¿sí?, es algo que no abunda, ¿sí?, en el mercado laboral, pongámosle así, de los profesionales o los jóvenes profesionales, incluso de los profesionales que trabajan y que estudian GIS, ¿sí?, y que no son de geografía. Entonces, esta conclusión nos parecía muy importante tenerla en cuenta. Inclusive, creemos que si hay algo, ¿no?, viendo la parte, digamos, a reforzar, la parte a ampliar de la carrera, requerimos mayor formación teórica, ¿sí? O sea, nos encontramos que todos pensábamos que, digamos, que lo que tenemos que reforzar es la formación teórica, que es muy buena, que es integral, que es holística, que nos da muchas oportunidades, pero que por ahí pasa nuestro valor agregado en el mercado laboral, si se quiere, como estudiantes, como graduados recientes. Eso es lo que nos da quizás una inserción más beneficiosa con respecto a otras disciplinas, a otros estudiantes. Entonces,
Digo, esto nos parecía como lo distintivo para decir en torno a este tópico de la inserción laboral. El hecho de los estudiantes de geografía pueden hacer cursos en GIS, que están dados por estudiantes de geografía de esta facultad, pero que muchas veces cuando uno va a hacer cursos en GIS se encuentra con que la mayoría del público es de otras disciplinas. Y que las dificultades que tienen para comprender críticamente la herramienta del sistema de información geográfica es abismal con lo que tiene uno naturalizado ya, si se quiere, de la formación académica. Entonces, digo, nos parecía muy importante marcar esto y sobre todo marcarlo desde los estudiantes que somos un poco más avanzados con respecto a los más jóvenes, a los que están ingresando, que por ahí dicen, uy, no sé usar el software, no sé usar el programa, y eso me trae una dificultad. Bueno, digamos, obviamente que es importante usar el software, es importante tener conocimientos técnicos, conocimientos instrumentales, pero el valor agregado de los estudiantes a la hora de insertarse laboralmente dentro de trabajos de geografía, digamos, entre comillas, pasa por otro lado, pasa por esto que estábamos hablando antes. Nada, simplemente marcar esas cuestiones y bueno, muchas gracias a todos.